Hola, hola, apasionados de las historias que te dejan sin aliento. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Si son de esos que disfrutan con un buen drama, un poco de intriga, y sobre todo, esas pasiones desbordantes que te hacen pegar al sofá, pues han llegado al lugar correcto. Hoy nos vamos de viaje, pero no a cualquier destino. Nos adentraremos en el fascinante universo de las series turcas, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo y que, créanme, tienen un ingrediente secreto que las hace totalmente adictivas. Así que, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, y abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en un torbellino de venganzas, amores prohibidos y giros argumentales que los dejarán boquiabiertos. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Comenzamos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las series turcas nos atrapan de esta manera tan particular? No es solo por la belleza de sus paisajes, la arquitectura que combina tradición y modernidad, o la elegancia de sus vestuarios que a menudo evocan un sentido de época y sofisticación, aunque esos elementos sin duda suman puntos y hacen que la experiencia visual sea un deleite. Es la combinación de una narrativa potente, unos personajes complejos y multifacéticos que desafían las convenciones, y ese toque de exotismo que, al menos para nosotros en Occidente, resulta tan atractivo e intrigante. Las historias turcas son maestras en explorar los recovecos del alma humana, en mostrarnos las luces y sombras de nuestras emociones más profundas. Y no estoy hablando solo de los típicos romances de cuento de hadas, aunque esos también tienen su encanto y a menudo se presentan con una intensidad que los hace únicos. Me refiero a esas tramas intrincadas donde la venganza, el honor, los secretos familiares que se arrastran de generación en generación, los códigos sociales, las luchas de poder, los dilemas morales y las ambiciones personales se entrelazan de una forma que te mantiene al borde del asiento, capítulo tras capítulo, sin dejar espacio para el aburrimiento. Estas series no temen abordar temas difíciles y controvertidos, explorando las complejidades de las relaciones humanas con una honestidad cruda. Pensemos, por ejemplo, en el clásico Ezel, una serie que elevó el concepto de venganza a una forma de arte, casi una epopeya moderna. No les voy a spoilear demasiado, pero digamos que la historia sigue a un hombre, Omerukar, que tras ser traicionado de la manera más cruel por sus amigos más cercanos y la mujer que ama, sufre un destino aparentemente fatal. Sin embargo, renace de las cenizas con una nueva identidad, Ezel Bayraktar, para hacer pagar a todos los que le hicieron daño. Pero no es una venganza simple y directa, ¿no? Es una intrincada tela de araña donde cada movimiento tiene consecuencias inesperadas, donde el pasado y el presente se entrelazan de forma constante, y donde las lealtades son puestas a prueba en cada esquina. Los personajes son tan bien construidos que no puedes evitar sentir empatía incluso por los villanos, que a menudo tienen sus propias motivaciones y tragedias personales, lo cual, admitámoslo, es una verdadera genialidad. El personaje de Kenan Birkan, interpretado magistralmente por Haluk Bilginer, es un ejemplo perfecto de villano complejo, un hombre que, a pesar de sus acciones despiadadas, revela una vulnerabilidad y un pasado trágico que lo humaniza de una manera inesperada. Y la tensión, te atraviesa la pantalla en cada episodio, dejándote con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras esperas el siguiente giro en la trama. La serie también profundiza en temas como la amistad, la traición, la redención y el poder destructivo del odio. Y si hablamos de tensión, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, o amor eterno como se le conoce en algunos lugares. Aquí, la pasión es la protagonista absoluta, una pasión que se consume a sí misma y a los que la viven. Dos jóvenes de mundos opuestos, Kemal Soydere, un ingeniero de clase trabajadora, y Nihan Sezin, la hija de una familia adinerada, se enamoran perdidamente, pero su amor está destinado a sufrir todo tipo de obstáculos, que a menudo parecen insuperables. Las diferencias sociales, las intrigas familiares, los secretos del pasado que acechan en cada rincón, los compromisos impuestos por la sociedad, todo se conjuga para poner a prueba esta relación que lucha contra viento y marea, que parece predestinada a la tragedia. La serie es una exploración profunda de las clases sociales, de las expectativas familiares y del poder del destino. Y es que, en las series turcas, el amor nunca es un camino fácil. Siempre hay un componente de drama, de sacrificio, de lucha, de pruebas que superar, que lo hace aún más intenso y memorable. El nivel de dramatismo es, a menudo,
Tan alto que te encuentras a ti mismo gritándole a la pantalla a los personajes, como si pudieras cambiar el curso de la historia, como si fueras un miembro más de su círculo íntimo. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es innegable, y sus actuaciones son tan convincentes que te sumergen completamente en su apasionada y dolorosa historia de amor. Pero no todo es drama y venganza en el mundo de las series turcas. También hay lugar para el humor, aunque este suele ser un humor con un toque agridulce, como en Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie nos presenta a una pareja muy peculiar, Sanem, una joven soñadora y un tanto despistada, y Candibit, un fotógrafo aventurero y exitoso, con personalidades opuestas que se ven obligados a trabajar juntos en una agencia de publicidad. Y aunque al principio las chispas vuelan más por la fricción que por el amor, las situaciones cómicas que protagonizan, la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable, y poco a poco, el romance comienza a florecer de una manera muy tierna y divertida, con momentos de ternura que te hacen sonreír. Es un respiro de aire fresco entre tanta intensidad, una comedia romántica que te deja con una sonrisa en el rostro, pero sin dejar de lado esos momentos de drama que hacen que la trama sea tan adictiva. Es una muestra de que las series turcas también saben cómo hacer comedias románticas encantadoras, que te hacen creer en el poder del amor y la posibilidad de encontrar la felicidad. La serie también destaca por su hermosa fotografía y por la vibrante personalidad de sus personajes secundarios. Y si hablamos de historias que te dejan pensando, que te hacen cuestionar tus propias convicciones, no podemos olvidar Kuzgun. Esta serie es un auténtico viaje emocional, una exploración profunda del alma humana, que sigue a un hombre, Kuzgun Cebeci, que busca venganza contra aquellos que destruyeron a su familia, que lo separaron de su padre y lo dejaron marcado por el dolor y la injusticia. Pero, a diferencia de otras historias de venganza, Kuzgun nos muestra las secuelas de la violencia, el precio de la venganza, y la lucha interna del protagonista entre el deseo de justicia y la necesidad de sanar, de dejar atrás el pasado y encontrar la paz. La serie no se limita a la venganza, sino que explora temas como la culpa, el perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. La interpretación de los actores, Bahar Arduk y Burcu Biricik, es magistral, logrando transmitir cada matiz emocional de sus personajes con una intensidad que te deja sin aliento, con una vulnerabilidad que te hace conectar con su dolor y su lucha. Y es que, ese es otro de los grandes atractivos de las series turcas, el nivel de actuaciones, por lo general, excepcional. Los actores se entregan por completo a sus papeles, creando personajes tan creíbles que te olvidas de que estás viendo una ficción. Y no podemos hablar de series turcas sin mencionar el fenómeno de Muhteşem YZYL, o El Sultán. Esta superproducción nos transporta al Imperio Otomano, contándonos la historia de Suleimán el Magnífico y su esposa Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la historia. Es una mezcla de historia, intrigas políticas que se libran en los palacios, pasiones palaciegas que a menudo desafían las convenciones, y una ambientación espectacular, que te transporta a un mundo fascinante y lleno de misterio. Los trajes, la escenografía, la música, todo está cuidado al detalle para crear un mundo que te atrapa desde el primer momento, que te hace sentir parte de la corte otomana. Y, de nuevo, los personajes son tan complejos y fascinantes que te encuentras debatiéndote entre el amor y el odio hacia ellos, que cuestionan tus propias concepciones sobre el poder, el amor y la ambición. La serie es un viaje en el tiempo que te permite explorar un periodo fascinante de la historia, con sus intrigas, sus luchas de poder y sus personajes memorables. Es una muestra de que las series turcas también saben hacer historia con un toque de drama y pasión que las hace irresistibles, que te educan y entretienen al mismo tiempo. Y es que, la fórmula de las series turcas es una mezcla perfecta de ingredientes que te atrapan y te hacen querer más. Tenemos las historias apasionantes, los personajes complejos y con los que es fácil empatizar, los actores talentosos que se entregan por completo a sus papeles, la ambientación exótica que te transporta a un mundo diferente y, por supuesto, esa intensidad emocional que nos hace conectar con las tramas de una manera muy personal, que despierta emociones profundas. No es solo entretenimiento, es una experiencia que te hace reflexionar sobre temas como el amor, la venganza, la familia, el poder, los códigos sociales, las ambiciones personales y la importancia de las decisiones que tomamos en la vida, y las consecuencias que éstas pueden tener. Son historias que te hacen reír, llorar, enfadar, sentir una amplia gama de emociones, y, sobre todo, pensar, cuestionar tus propias creencias y convicciones. Y eso, creo yo,
Es lo que las hace tan especiales y tan adictivas. Pero, ¿qué es lo que hace que estas series resuenen tanto con nosotros? ¿Que nos atrapen de esta manera tan particular? ¿Será el drama desbordante que parece no tener límites? ¿La conexión emocional con los personajes, que se sienten tan reales y cercanos? ¿O tal vez ese toque de exotismo que nos transporta a tierras lejanas, a culturas diferentes que nos fascinan y nos intrigan? Creo que es una combinación de todo esto y mucho más. Las series turcas nos ofrecen un escape de la realidad, nos permiten vivir emociones intensas a través de sus personajes, nos brindan la posibilidad de ponernos en su piel y sentir sus alegrías y sus tristezas, y nos invitan a reflexionar sobre temas universales que nos tocan de cerca a todos, que nos hacen cuestionarnos sobre nuestra propia existencia. Son una ventana a otra cultura, una oportunidad de conocer otras costumbres y tradiciones, pero al mismo tiempo nos muestran que, al final, todos compartimos los mismos anhelos, las mismas pasiones, los mismos miedos, que la condición humana es universal. Y si todavía no han sucumbido a la magia de las series turcas, si todavía no han experimentado la adicción que generan, les recomiendo que se den una oportunidad, que se atrevan a descubrir este mundo fascinante. Hay una gran variedad de géneros para todos los gustos, desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers de venganza, melodramas familiares, series de época y hasta historias con elementos fantásticos. Estoy seguro de que encontrarán alguna que les atrape por completo, que les haga querer ver un capítulo tras otro sin poder parar. Y una vez que empiecen, les aseguro que no podrán parar, que se convertirán en unos adictos más. Es como una adicción, pero de las buenas, de esas que te hacen pasar un buen rato, que te entretienen, que te emocionan, que te hacen pensar y que te dejan con una sensación de satisfacción al final de cada episodio. No se dejen engañar por la duración de los capítulos, que a veces puede ser un poco larga, ya que pueden durar hasta 2 horas o más. Es parte del encanto, una característica propia de las producciones turcas, porque les permite sumergirse en la historia, conectar con los personajes de una forma más profunda y disfrutar de los detalles de la producción. Además, esa duración también significa más tiempo para disfrutar de esas intrigas, esos romances, esos momentos de tensión y esos giros inesperados que hacen que las series turcas sean tan irresistibles. Y, seamos honestos, ¿a quien no le gusta un buen culebrón, con todo su drama y sus pasiones desbordantes? Estas series son la versión más sofisticada y actual de los clásicos culebrones que nos mantenían pegados a la televisión hace algunos años, pero con una calidad de producción que rivaliza con las mejores series de Occidente. Y ahora, para no alargarnos más, llegamos al final de este viaje por el apasionante mundo de las series turcas, pero este es solo el comienzo de su propia aventura en este mundo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo estas ideas con ustedes, que les haya gustado mi forma de ver este fenómeno televisivo y que ahora entiendan un poco mejor el secreto de su éxito. Hemos visto la intensidad de sus dramas, la pasión de sus romances, la intriga de sus venganzas, la complejidad de sus personajes y la calidad de sus producciones. Hemos explorado personajes complejos, tramas elaboradas y emociones desbordantes. En fin, hemos descubierto por qué las series turcas son un verdadero fenómeno cultural que ha conquistado corazones en todo el mundo, que ha trascendido fronteras y se ha convertido en una parte importante de la cultura popular. Recuerden que este vídeo es solo una pequeña muestra de todo lo que las series turcas tienen para ofrecer. Hay muchísimas más historias increíbles esperando a ser descubiertas, así que no se limiten solo a las que mencionamos aquí. Les invito a que exploren, a que experimenten, a que se atrevan a ver series de diferentes géneros y estilos, y a que se dejen llevar por la magia de estas producciones, que les permitan transportarse a un mundo diferente. Y si tienen alguna serie turca que les haya encantado, que les haya dejado marcados, y que quieran recomendar, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría conocer sus opiniones, saber qué series les han gustado más y ampliar mi lista de series pendientes. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les ha gustado el vídeo. Si les ha parecido interesante y les ha entretenido, compartan con sus amigos que también son apasionados de las series turcas, o con aquellos que todavía no se han aventurado en este mundo, para que también puedan descubrir este universo fascinante. Y suscríbanse al canal si quieren seguir descubriendo más contenidos interesantes como este, porque aquí seguiremos hablando de series, de cine, de libros y de todo aquello que nos apasiona. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, por compartir conmigo su tiempo y su pasión por las buenas historias, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima,
y que la pasión turca los acompañe, y que sus corazones sigan latiendo al ritmo de las mejores historias,